Repito, buenos días a todos y a todas. A nombre del Senado Académico y de la rectora de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, les damos la más cálida bienvenida a nuestra lección magistral del 2015. Para comenzar, les pido que por favor se pongan de pie para escuchar el himno de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Es preciso reconocer la presencia de nuestros invitados especiales y de otras personalidades. Señora rectora de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, profesora Margarita Fernández Zavala. Distinguido doctor Arcadio Díaz Quiñones y su señora esposa, señora Alma Concepción Suárez. Respetables rectores y rectoras de los demás recintos de la Universidad de Puerto Rico o sus representantes. Distinguidos integrantes del Senado Académico y de la Junta Administrativa de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Señores y señoras rectoras y representantes de otras importantes instituciones universitarias del país. Doctora Carmen Centeno. Estimadísimos profesores y profesoras de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón y funcionarios administrativos de nuestro recinto. Integrantes del mundo cultural y académico de Puerto Rico. Y no por último, y menos importante, querido estudiantado de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Amigas y amigos todos, una vez más, bienvenidos a este recinto de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Deseo en estos momentos llamar a la rectora de nuestro recinto, la profesora Margarita Fernández Zavala, para que dé el mensaje con que se abre formalmente nuestra lección magistral. Señora rectora. Buenos días a todos y a todas. Me uno al saludo protocolar que diera la maestra de ceremonias, la doctora Rosa Rivera Álamo, nuestra decana de Asuntos Académicos, a quien le damos las gracias.
Muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy. Hoy, la Universidad de Puerto Rico en Bayamón está de lujo. Hoy ofrecerá la lección magistral 2015 de nuestro recinto el prestigioso intelectual puertorriqueño Arcadio Díaz Quiñones, autor de innumerables libros, formador de generaciones y generaciones de estudiantes, tanto en Puerto Rico como en la Universidad de Princeton, e intelectual público que ha fundado y provocado múltiples gestas en una larga trayectoria de aportación a la cultura y al conocimiento en y fuera de Puerto Rico en el pasado y presente siglo. Dentro de breves minutos tendremos el privilegio de escuchar al académico que, además de honrar hasta la saciedad ese adjetivo, ha atendido con singular inteligencia y como crítico literario e investigador la producción cultural puertorriqueña y la de nuestra diáspora, además de ubicarnos mediante sus análisis, entrevistas y libros en ese gran Caribe al que pertenecemos, el gran arco de las Antillas todas. Nuestro recinto se enorgullece en haber seleccionado a Arcadio Díaz Quiñones para este día. Cuando nos habló del tema seleccionado, una nueva e iluminadora visión del Arca de Noé, no pudimos menos que apuntar a la belleza de su propuesta, a su poder y vigencia en el Puerto Rico que vivimos hoy. Ha sido precisamente por la pertinencia de los señalamientos de nuestro intelectual a lo largo de su trayectoria que nuestra convocatoria para esta lección magistral ha hecho que este teatro esté hoy abarrotado y que el homenaje que se les rendirá cuente igualmente con intelectuales y creadores de primer nivel del país. Debo señalar con especial atención y cariño la participación en estos días entre esos intelectuales y creadores y su presencia en el día de hoy de la reconocida bailarina y profesora Alma Concepción Suárez, esposa de nuestro conferenciante. Muy buenos días, Alma. La lección magistral de cada año académico es la metáfora de ese umbral en el que nos adentramos como anticipo de lo que continuará siendo el curso académico para todos los sectores que componemos la universidad. Contar con Arcadio Díaz Quiñones para ello es un privilegio que augura un año 2015-2016 de logros y crecimiento para nuestro recinto. Así lo lograremos todos juntos. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Buen día. Muchísimas gracias, señora rectora. Corresponde ahora conocer mejor a quien es nuestro conferenciante en la lección magistral, por lo que pedimos a la doctora Carmen Centeno, de nuestro Departamento de Español, que llegue hasta el podio para que nos lea la semblanza del doctor Arcadio Díaz Quiñones. Doctora Centeno. Muy buenos días a todos y todas los presentes en esta actividad. Me uno al saludo protocolar de la señora decana, la doctora Rosa Rivera Álamo, y declaro que es para mí un verdadero honor y un regocijo el poder presentar a uno de los más destacados intelectuales de Puerto Rico y el Caribe, respetado también en América Latina y en Estados Unidos. El doctor Arcadio Díaz Quiñones posee una obra enjundiosa que oscila entre la crítica literaria y la exégesis cultural y que se distingue por su interdisciplinariedad y erudición. Su trayectoria cultural refleja un catedrático dedicado a la investigación, profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Princeton, de la cual es profesor emérito. Fue asimismo director del programa de estudios latinoamericanos. Previo a ello, impartió cátedra en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, institución donde también realizó sus estudios universitarios, y en 1963
obtuvo una maestría en el Departamento de Estudios Hispánicos. Se doctoró en la Universidad Central de Madrid en 1968. Como reconocido estudioso de las letras, ha sido profesor visitante en la Universidad de Washington en Seattle, en la Universidad de Rutgers, en Middlebury College, en la Universidad de Buenos Aires, en Swarthmore College, en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, en la Universidad del Turabo en Puerto Rico, la Universidad de Cartagena en Colombia y en Hostos Community College en Nueva York. Díaz Quiñones ha publicado trabajos sobre literatura caribeña y latinoamericana, entre otros sobre Palés Matos, José Luis González, René Márquez, Salvador Brau, Ramón Emeterio Betances, Antonio S. Pedreira, Pedro Enrique Ureña, José Martí y Juan José Saer. Entre sus libros se encuentran Conversación con José Luis González del 76, El almuerzo en la hierba del 1982, Cintio Vitier, La memoria integradora de 1987, La memoria rota, Ensayos de cultura y política 1993. Preparó además la edición de Tomás Blanco, El prejuicio racial en Puerto Rico del 1985 y una antología de Luis Llorén Torres, Antología Verso y Prosa del 1986. Fue editor del Caribe entre Imperios, Coloquio de Princeton en el 1997. En el año 2000 publicó otro libro de ensayos, El arte de bregar. Tuvo a su cargo la edición Cátedra de la Guaracha del Macho Camacho de Luis Rafael Sánchez, publicada en España en el año 2000. Su libro sobre los principios, los intelectuales caribeños y la tradición fue publicado por la editorial de la Universidad de Quilmes en Argentina en el 2006. Es muy importante no terminar esta semblanza sin alabar su rol como intelectual comprometido con mayores libertades sociales, educativas y políticas para Puerto Rico. Parece decir, junto con Edward Said, que al intelectual le incumbe, y cito a Said, la tarea de darle un alcance más amplio a los sufrimientos que haya podido experimentar una nación o raza particular. Como ha señalado el distinguido historiador Gervasio García, Arcadio Díaz Quiñones es definitivamente un intelectual que no se repite. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Centeno. Pido por favor ahora a nuestro distinguidísimo invitado, el doctor Arcadio Díaz Quiñones, que nos ofrezca su lección magistral, El Arca de Noé. El podio es suyo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Esta invitación constituye para mí un honor extraordinario. Debo empezar por dar las gracias a la rectora Margarita Fernández Zavala, al Senado Académico de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, a los profesores y estudiantes y a toda la comunidad de este recinto, y a las amigas y amigos que nos acompañan, y muy especialmente también a la amiga y poeta Vanessa Droz por toda su organización y su empeño. Es un regalo inmerecido que acepto con gratitud profunda. Y justamente uno de los temas sobre los que me gustaría reflexionar hoy tiene que ver con la significación del regalo, con las obligaciones que imponen los dones que recibimos. Se trata de otra economía y de otro concepto de la deuda, tema central para nosotros, pero otra economía y otra deuda. Hoy voy a hablar precisamente de la obligación de dar, de recibir y devolver, lo que Marcel Mauss en su bello estudio tituló Ensayo sobre el don. El don
que también llamamos un presente. Hacer un presente, decimos, y la reciprocidad que funciona como lazo social. Hablaré un poco, pues, del capital, pero del capital simbólico, como ha sido llamado por algunos, es decir, de la cultura y la deuda y cultura. Hoy hablaré del don que ha sido para mí el magisterio de maestras y maestros, artistas y escritores con quienes me inicié en un aprendizaje que no termina. El don es como la poesía, lo vio bien Palés Matos, no se agota nunca. Y este ensayo tiene 2 epígrafes. Siempre he soñado como Benjamin en un libro hecho todo de citas, y este tiene 2. Una de la filósofa que tanto he admirado, María Zambrano. De la Guerra Civil Española, y escribió un bellísimo ensayo que se titula Isla de Puerto Rico, y dice ahí: una isla es otro epígrafe de Palés Matos, de uno de sus grandes poemas, de recibir y el de dar. Es decir, la obligación de quien recibe y también las dimensiones materiales, simbólicas, estéticas de esa continuidad. Quiero hablar del Arca de Noé en ese contexto, de su iconografía y sobre todo de las expectativas de futuro que suscita el Arca de Noé. No podría hablar del relato bíblico, del diluvio y de la redención, ni tampoco, aunque me interesa muchísimo, de las vastas repercusiones que el arca ha tenido en la poesía, en la narrativa, en la ópera, en el cine y en los cuentos infantiles hasta el día de hoy. Más bien quiero invitarlos a que pensemos juntos lo que el arca tiene de anticipación y de utopía. No para detener el tiempo, sino todo lo contrario, como movimiento hacia el porvenir, hacia aquello que todavía no es o lo que está más allá. Me interesa también otro posible significado: el arca como memoria, como archivo personal y de la comunidad. Arca, archivo, con dones para ser puestos en circulación y usados, apropiados. En otras palabras, el archivo arca como reserva que nos ayuda a imaginar otras preguntas, a pensar y a pensarnos de forma diferente. El Arca de Noé es, pues, un llamado a la recuperación de libros, a la iconografía, las correspondencias, la obra plástica, la fotografía, los grabados, videos, los documentos sonoros, musicales que forman parte de la enorme riqueza cultural y política puertorriqueña en la isla y en los múltiples lugares de la diáspora. En mis años de estudiante universitario, la situación de los archivos públicos puertorriqueños era verdaderamente escandalosa, aunque no escandalizaba a mucha gente, y casi no existían los archivos. Hoy, sin duda, la situación ha mejorado, no lo suficiente todavía, y algunos archivos se han modernizado.
Pero el ahogo presupuestario y la falta de transparencia institucional ha impedido el desarrollo o la formación de profesionales, de nuevos profesionales competentes y de los archivos que necesitamos. Pero ante todo quiero recordar el don que ha sido la pedagogía de maestros y maestras hoy ausentes. Me voy a referir a los ausentes, pero presentes, personas creyentes en la posibilidad del conocimiento y también en el bienestar de la comunidad. Fueron maestros que pusieron un compromiso notable en la tarea docente y que me marcaron profundamente. Se trata de un archivo necesariamente incompleto, muy subjetivo, y por eso lo narro aquí en primera persona, hasta cierto punto, y sí autobiográfica. Deseo compartirlo por lo que tiene de promesa para navegar contra viento y marea en el presente tan difícil en que estamos. Hagamos memoria. Esa frase pone el énfasis justamente en que la memoria no es siempre espontánea. Su elaboración presupone deseo y trabajo. La tarea de elegir en el presente los recuerdos que nos ayuden a comprender y actuar. El origen de lo que trato de hacer hoy tiene mucho que ver con la fascinación que siento por las imágenes y por la poesía, y por las palabras en las que nos reconocemos, por las formas en que las palabras actúan sobre la sociedad, por las puertas que abren y por su carga afectiva. Mientras imaginaba este encuentro en Bayamón, no he dejado de contemplar el grabado en linóleo de la artista puertorriqueña Consuelo Gotay, El Arca de Noé, de 1974. Los grabados de Consuelo nos acompañan en nuestra casa desde hace décadas, junto a obras de Tufiño, Mirna Báez, Lorenzo Omar, Compostela, José Rosa, Antonio Martorell, José Antonio Torres Martinó, Luis Alonso, Nelson Zambolín, Raquel Quijano, Orlando Salgado y Nick Quijano, entre otros. En uno de los sentidos subrayados por Walter Benjamin, se podría decir que, como muchos aquí presentes, somos en casa coleccionistas. Pero son obras que queremos y admiramos porque mantienen la huella material e inmaterial del artista, amigo y amiga que conocemos o conocimos y que nos acompaña. Es una manera, no es la única, de identificar la pertenencia a una comunidad. En ese sentido, preservar la colección es un mandato. Y quiero citar aquí lo que dice Walter Benjamin en su libro de los pasajes. Quizás se pueda determinar así el motivo más oculto del coleccionista. Emprende la lucha contra la dispersión. El Arca de Consuelo Gotay me ha hecho entrar en el imaginario que la sostiene. Me ha llevado también a pensar nuevamente en las formas en que se funden imaginación y memoria. Me acuerdo todavía muy bien cuando con Consuelo y otras amigas y amigos leíamos en la ciudad de Río Piedras a Luis Párez Matos, uno de esos poetas que transforman nuestra mirada y la idea misma de la poesía y de lo que la literatura podía leerse en la sociedad y la política. En los poemas líricos y satíricos de Párez Matos aprendí una manera de pensar la cultura, una postura de sospecha y también de esperanza. Desde entonces he tenido muy presente su crítica, a veces demoledora, que leí en la edición Dionís que adquirí cuando yo era estudiante en 1959 y que aún conservo, una edición que felizmente Noel Luna consolidó como un clásico en sí
y que acompaña a las otras ediciones anotadas, ricas, por ejemplo, la que ha hecho Mercedes López Baralt. Entre muchas otras cosas, me atraía en la obra de Palés que nuestro mundo podía ser visto con ojos satíricos y que la sátira nos haría más libres. Cito de Palés: jaula de loros tropicales, Puerto Rico, politiqueando entre los árboles. Pobre isla donde yo he nacido. De los bocetos impresionistas. Eso antes de las caricaturas de Lorenzo Omar y de otros. La poesía de Palés Matos, en Consuelo Botay, pero no esa poesía satírica, sino de sus bellos poemas, Los animales interiores, que me siguen interesando hoy, y ese adjetivo, interiores, porque para algunos poetas contemporáneos también el arca de Noé es el arca que todos llevamos dentro, un arca interior. Esos poemas inspiraron asimismo la hermosa imagen del arca, la imagen del arca, aunque no es la imagen del arca lo que Consuelo hizo en su portafolio. Contemplando esa arca de Noé, pensé muchas veces, más de una vez, en el maravilloso relato de José Luis González, La noche que volvimos a ser gente. En el momento final de ese cuento, en el que el protagonista regresa al barrio en Manhattan y se encuentra con su gente en la azotea del edificio para celebrar el nacimiento en medio de la noche estrellada de su hijo y para reafirmar la pertenencia a una comunidad, mientras la economía y la brega dura del trabajo han sido puestos en suspenso. Es decir, el edificio entero en el barrio como arca en la que recuperan su dignidad y regresan imaginariamente a la isla. Y pensé también en el ir y venir de la diáspora en el texto La guagua aérea de Luis Rafael Sánchez, que precisamente inspiró la instalación que vemos aquí de Antonio Martorell en el Museo del Barrio de Nueva York del 2010. Años después, me pareció muy seductora la forma en que la poeta Susan Stewart leía el poderoso relato del Arca de Noé, viéndolo como ejemplo del coleccionismo que funda hacia el futuro, y de ella he partido. Dice Susan Stewart: la colección arquetípica es el Arca de Noé, un mundo representativo que borra, sin embargo, el contexto de su origen. El mundo del arca no es un mundo de nostalgia, sino de anticipación. Y yo quisiera subrayar esa palabra final, anticipación. El grabado de Consuelo Botay hace honor precisamente a esa cita. Y quiero mostrar rapidísimamente algunas imágenes que he ido coleccionando también de representaciones medievales y tardías del Arca de Noé en los grabados, de distinta índole, donde el arca también aparece como caja y a veces como barco, en textos donde hay un bestiario, y un bestiario que viene, en el caso de Europa, muchas veces desde la temprana Edad Media. Voy a mostrarlas rápidamente. Esta que me interesa mucho porque había también un deseo de representar jerárquicamente los animales que iban en el arca. Y un Nelson Sambolín, precioso, que me parece también evoca el arca, en este caso A plena amistad, una serigrafía de 1994, donde hay también una referencia a una colección también comunitaria y colectiva. Una muestra distinta, José Martí, en el famoso texto del terremoto de Charleston, donde el Arca de Noé aparece
aparece evocado en uno de los spirituals que él seguramente lee sobre el terremoto de Charleston y quizás escucha también en Nueva York, porque hay toda una colección de spirituals donde Noah's Ark aparece y ustedes hoy día es muy fácil acceder a ellos y escucharlos online también. Y Martí dice en esa crónica, sollozaban en voz baja la comunidad afro de Charleston, que cantaban en voz alta. Luego el refrán venía henchido de plegaria, incisivo, desesperado. O, dile a Noé, es una traducción del spiritual, ¿no? Dile a Noé que haga pronto el arca, que haga pronto el arca, que haga pronto el arca. Es otra referencia importante a esta larga lista. Los animales, la paloma, el cuervo. Un libro de Araquistain, autor importante en Puerto Rico también por otros libros, que tituló El Arca de Noé. Vinicius de Moraes, el poeta, compositor, músico brasileño, El Arca de Noé, un libro infantil. El poeta francés, entre muchos otros poetas, Supervielle, ¿no? El Arca de Noé. Y este que me interesa muchísimo, que ya es otra versión de Kandinsky, que donde además hay reflexiones escritas que no tengo tiempo de ver ahora, una reflexión religiosa del gran artista, donde los colores del arco iris también aparecen de una forma destacada. En el libro del Harlem Renaissance de James Weldon Johnson de 1927, otra representación del Arca de Noé. Y a veces me interesa ver también cómo el motivo de la utopía llega a las obras, en este caso, el gran libro El ABC de Puerto Rico, que espero se esté usando en las escuelas primarias de Puerto Rico, pero quizás también hay que llamar la atención sobre eso, donde la isla, con unos versos bellísimos de Isabel Freire, también aparece como el lugar utópico donde quizás el arca desemboca. Tardé mucho en comprender que la imagen del arca que veo todos los días en mi casa ilumina esas instancias anticipadoras y la misma tensión entre el fracaso y la utopía. Hoy vivimos días de crisis, de incertidumbre, de falta de expectativas, en gran parte debido a que la enorme riqueza humana y cultural queda dogmáticamente reducida a la figura única del Homo economicus, un reduccionismo, y se habla mucho de reducción presupuestaria, me interesa esa palabra ahora, que nos deja disminuidos como sujetos a sujetos de vida económica, como ha planteado con gran claridad Wendy Brown en su libro reciente, Undoing the Demos, es decir, deshaciendo, destruyendo la democracia. Esa globalización neoliberal, que es una máquina aplanadora, que entre muchos otros efectos perniciosos, no solo empobrece la democracia, sino que amenaza nuestra propia historia cultural y social, y se ensaña contra todo lo público, negándole futuro, por supuesto, a la educación pública. Esa educación que en Puerto Rico, a pesar de todas las ambigüedades del mundo colonial, abrió la posibilidad de que otras clases sociales participaran en la vida intelectual y profesional dominada antes por las élites. En la época de los nuevos discursos, descenso al corazón de las tinieblas de la guerra, la tortura y las nuevas desigualdades, Puerto Rico encarna, según parece, la catástrofe económica. Frente a ese triunfo del Homo economicus, es necesario insistir en el Homo ludens, la importancia de la imaginación, la invención, que puede ser un arte político o puede ser un fin en sí mismo. Los maestros y artistas que evoco hoy vivieron el desaliento de otras épocas, pero mantuvieron precisamente su fe en las utopías. Y voy a hablar dentro de un momento, por ejemplo, de Margot Arce.
Pero antes de seguir, debo contarles que cuando la amiga Vanessa Droz me mencionó por primera vez la posibilidad de esta visita a Bayamón, mi primera reacción fue decir: preferiría no hacerlo, repitiendo la elegante o grosera evasiva de Bartleby, el famoso personaje de Melville. Una opción que considero muy necesaria en la vida intelectual. Prefiero no hacerlo. No obstante, quizá prefería no hacerlo por temor, por miedo al fracaso o no estar a la altura de las circunstancias. A lo largo de mi vida he dado muchas clases, pero una lección no es precisamente lo mismo. Y al oír la palabra magistral, me acordé de la sensación de fracaso que sentía hace más de 50 años cuando empecé a enseñar en Río Piedras, leyendo de unas notas que había preparado. Cuando habían pasado los primeros 15 minutos, quedaba paralizado, mudo, y me daba cuenta de que ya no tenía nada más que decir, a pesar de que me había amanecido trabajando la noche antes. Era un gran fracaso. Después y detrás de cada clase, disimulamos como podemos y bregamos con el nerviosismo, la tensión y la ansiedad. En ocasiones, ante una circunstancia límite, estoy seguro que muchos de los profesores que están aquí hoy coincidirán, el maestro siente también que se derrumba. Pero poco a poco fui cobrando conciencia de la exigencia y del placer que puede llegar a ser la constitución de una pequeña comunidad utópica de lectura, el diálogo, leer juntos, la amistad, lo que Roland Barthes se planteaba en un bello libro, un seminario, cómo vivir juntos, en plural, una clase en la que se discute, pero sin miedo y sin las guerras que caracterizan lo que llamamos el campo intelectual. Y he estado pensando en la experiencia del fracaso y en su posible superación, saber perder y empezar de nuevo, algo que nos toca a todos, y más ahora amenazados por un fracaso colectivo. Y en este espacio hospitalario de Bayamón podemos pensar juntos, brevemente, reflexionar sobre la esperanza, el don y la promesa. Y algo que parece ahora cada vez más imperioso: cómo en medio de una crisis podemos hacer algo nuevo y creativo con los dones, con la obra o con los restos y fragmentos dispersos que hemos recibido de otros. Por eso me referiré a maestras y maestros de diversas generaciones y clases sociales, personas muy distintas entre sí, pero unidas por el rigor de la tarea docente y por la convicción de ciertos valores. Pero no hablo solo de la docencia en el salón de clases, tan decisiva, sino de experiencias que rebasan el ámbito académico. Pienso en el precioso legado que nos han dejado los artistas visuales de la danza y el teatro, de músicos que han practicado otras formas de pedagogía que tienen que ver con oficios específicos y con la vida misma. Pienso en quienes con una mirada sorprendentemente aguda han inventado imágenes o palabras duraderas que nos ayudan a entender y a transformar nuestro propio estar en el mundo individual y colectivo. Estos tiempos de crisis amenazan a las propias instituciones educativas, ya demasiadas veces traicionadas y abandonadas en nuestro país. El recuerdo de todos ellos y sus enseñanzas me ayuda a sostener la esperanza. Propongo un archivo y voy a nombrarlos, algunos de ellos. Recordé, por ejemplo, la presencia dialogante y las voces de maestras y mentores en Río Piedras, como las de Jorge Luis Porras Cruz y Margot Arce de Vázquez, está aquí. Adela Clark, con su memorable curso sobre el mundo contemporáneo, y quien también me enseñó que la biblioteca histórica era infinita. Un Robert Louis, a quien debo, entre muchas otras cosas,
la lectura de Kafka, Joyce y Beckett, a Ludwig Schalowitz y su pasión por Nietzsche y por la tragedia, y a los republicanos españoles, a Sebastián González García, a Federico de Onís, Samuel Girigaya, al gran poeta Jorge Guillén. Todos ellos, a pesar de las desilusiones y fracasos que les tocó vivir, nos enseñaron con inteligencia y pasión a leer de otro modo y a pensar críticamente. Yo no estaría aquí hoy si no fuera por sus dones. A lo largo de muchos años he tratado de cumplir con ellos, poniendo en circulación lo que recibí. Son interlocutores en una larga conversación, una red de historias entrecruzadas que en su propio entramado se sostienen mutuamente y se fortalecen. Me baso en la elección de unos pocos hilos dentro de esa trama, en medio del diluvio que nos amenaza. Pienso en Margot Arce de Vázquez, en su intensa dedicación a la reflexión sobre poesía, que se manifestó por escrito, pero sobre todo en el salón de clases, en el diálogo amistoso, en la oralidad con sus estudiantes, en su insistencia en determinados sonidos y palabras. La lealtad, la íntima relación entre voz y lealtad. El agua en los poemas, el mar, las utopías de Garcilaso de la Vega, de Gabriela Mistral o de Palés Matos, llenas de fantasías, el agua llena de transfiguraciones. Margot Arce sabía del fracaso como independentista puertorriqueña y como republicana española. Amar a España, me enseñó, sin ser hispanófilo, algo que se prolongó a lo largo de toda su vida. Margot Arce hacía algo fundamental, protegía un campo de la cultura. Era una persona muy amable, muy afable, con la que uno podía dialogar. Era católica y su catolicismo era el suelo, el fundamento del saber sobre el mundo. Luis Palés Matos y Garcilaso de la Vega, principalmente, una extraña combinación de poetas, definía su originalidad. Por ejemplo, esta utopía de Palés en Mulata Antilla, y muriéndose un poco por la noche y otra vez a la aurora, redivivas, que leí en varias ocasiones con ella. Pero también pienso en Rafael Tufiño, y he elegido aquí este cartel con Betances, un Betances que, según recuerdo, nos decía Antonio Martorell, debe ser una de las primeras imágenes de Betances en la gran y rica tradición de carteles, y que para mí es particularmente importante porque quizás fue la primera vez que yo en Río Piedras vi una imagen de Ramón Emeterio Betances cuando yo era estudiante. Es decir, la memoria y los dones de lo prohibido, otro archivo, y con él pienso también en lo que le debemos a la primera biógrafa de Betances, a Ada Suárez, quien también con pasión, casi obsesivamente, recogía documentos durante mucho tiempo y papeles para ir armando su biografía. También la gran lección magistral, verdaderamente magistral, de Lorenzo Omar. Como los grandes poetas didácticos, tenía una paideia, la poesía, el poder de las imágenes, el lugar de la memoria, los alfabetos, la memoria visual y la capacidad de transformación. Make it new, como decían algunos poetas de las vanguardias, es decir, tomar un arte que se consideraba arcaico como el grabado, artesanal, y convertirlo en algo nuevo también para nosotros en Puerto Rico e iniciarnos en los alfabetos. He puesto aquí una foto de un momento para mí, digamos, autobiográficamente importante y para Alma también, que fue la visita que nos hizo Lorenzo Omar y también José Antonio Torres Martínez cuando vivíamos en Madrid, y pude acompañarlos
precisamente a ver nada menos que los grabados de Goya en la Academia San Fernando y luego en el Museo del Prado. Para mí, estar de cerca de dos grandes artistas y ver cómo ellos veían y miraban. Y aquí es una foto en la Casa del Greco, en Toledo, que me interesa destacar como pequeño homenaje personal a él, porque pude hacer esta foto de Lorenzo Omar mirando ese techo artesonado de la Casa del Greco y otros también, y que terminó después, para mi sorpresa, cuando nos envió nada menos, después de visitar la sinagoga Santa María la Blanca, este bellísimo alfabeto, un grabado dedicado precisamente, recordando cómo lo habíamos visto en esa sinagoga en Toledo. Un ejemplo de cómo ven los artistas y lo que hacen con lo que ven y transforman. También esta otra imagen que tenemos en nuestra casa, en la que he pensado mucho para hablar hoy, que es precisamente los dones que se reciben de un artista, que nos obliga a pensar en una historia compleja de resistencia ante lo que puede ser la amenaza a una cultura. Y este libro, que quiero decir hoy, considero debe ser un libro absolutamente de lectura obligatoria en las escuelas puertorriqueñas, y yo a veces lo he usado como el primer libro en algunos seminarios que he hecho en otros lugares para empezar a hablar de Puerto Rico, y que considero que es un libro clásico y que nos permite iniciarnos en la complejidad política, pero también cultural y visual de Puerto Rico. Y estas como una muestra de las caricaturas. Por eso decía que Jaula de Loros Tropicales es un antecesor de lo que hizo Lorenzo Omar muchos años después. Y ahora quiero pasar a otro maestro cuyos dones reverencio y conservo, Ludwig Schalowitz, uno de los muchos refugiados, exiliados en Puerto Rico, del horror de Europa, del nazismo y del holocausto en su caso particular, y a tres lecciones que considero absolutamente importantes y que él repetía en sus clases y que después recogió en un ensayo que publicó en la revista Asomante de Nelita Vientos Gastón, tres lecciones que le gustaba reiterar en un ensayo que tituló Psicoanálisis y Humanismo. La primera, de Terencio, nada humano me es ajeno. La segunda, bellísima, de Dante, manifiesta todo lo que veas. La tercera, de Goethe, lo que has heredado de tus mayores, adquiérelo para poseerlo. Que considero parte de esos dones intelectuales y también filosóficos que hemos recibido. También los dones recibidos y que creo que deben entrar al arca que estoy proponiendo, dones recibidos de José Luis González, de René Márquez y de Lorenzo Omar, juntos, una pedagogía contra lo que dominaba en la Universidad de Puerto Rico en mis años de estudiante. Y me voy a referir aquí, gracias al archivo que hay ahora en la Universidad del Turabo, algunas de las fotos que no conocía de José Luis González, como saben ustedes, exiliado ya en México. Cuando uno mira la historia de la literatura puertorriqueña, encuentra una gran tradición de ensayos, intervenciones y polémicas de los escritores que forman una suerte de corpus considerable. Por supuesto, José Luis González y René Márquez son constitutivos de ese espacio. Y quiero referirme específicamente a algo que hizo José Luis, por lo cual estamos endeudados en el capital simbólico que me interesa reconstruir. Y son estos libros que se publicaron como parte de esa producción de las izquierdas puertorriqueñas. Ya en México, él, que no podía regresar a Puerto Rico, y logró interesar a algunas pequeñas editoriales
en la literatura puertorriqueña, no solo en sus textos, sino también en textos de otros escritores puertorriqueños. Por ejemplo, esta pequeña, importante editorial de los presentes que hay que recuperar en la historia cultural puertorriqueña. Literatura puertorriqueña publicada en México y que venía desde allá a la isla, aunque el autor mismo no podía entrar, José Luis González. Pero quiero referirme a este pequeño volumen que fue para mí decisivo. Juan Bobo y la Dama de Occidente, una polémica, un texto polémico de René Márquez, ilustrado por Lorenzo Omar. González y Márquez tenían que evitar ser leídos desde la óptica del occidentalismo de la Guerra Fría que dominaba en Puerto Rico. Y entonces, para construir el espacio en el cual sus textos pudieran ser leídos, era necesario primero contribuir a desmantelar críticamente esa ideología del occidentalismo. Y ese texto, absolutamente fundamental y polémico, es un texto que se publica en México y me interesa por la reunión y por los dones de estas tres figuras. González, que se hace cargo de la publicación, Omar, que la ilustra con sus caricaturas, y el texto de René Márquez, el texto paródico de René Márquez a la filosofía occidentalista. No hablo, sin embargo, de padres ni de madres de la cultura, metáforas por las que siento, tengo que decirlo, enorme desconfianza. No se trata de semidioses ni de santas, ni mucho menos de mártires, sino de mujeres y hombres con todas las pasiones del alma. Hay un libro bellísimo de Descartes que ustedes conocerán, Las pasiones del alma, que son muchas, no me acuerdo, son como 200. Capaces de afectos y de antipatías, como todos nosotros. Figuras, personas, mujeres, hombres, desilusionados un día, pero creyentes en el mejoramiento humano, como decía Martí, al día siguiente. Pienso en la pluralidad de voces y en las enseñanzas de figuras muy distintas entre sí, que ahora ya no están, pero sí están, y yo quiero que estén en el arca que todos llevamos dentro. Ahí siguen, en alianza y conflicto, algunos muy amigos de la polémica, como José Luis y René, otros reservados, casi siempre creyentes en las instituciones y la democracia, pero a veces radicalmente incrédulos. Algunos vivieron verdaderamente desgarrados por las contradicciones de largo alcance que se impusieron en la intersección de una modernidad colonial condicionada por la Guerra Fría. Unos fueron intelectuales públicos, sobre todo a través del periodismo, aunque también en la radio e incluso en la televisión. Otros publicaron poco, satisfechos con dispersar sus lecciones oralmente para que nosotros las recogiéramos y las hiciéramos nuestras. Solo el prejuicio de la letra impresa y las lógicas de la producción universitaria nos lleva a olvidar, y quiero recalcarlo, el peso enorme que tiene en la vida cultural e intelectual, los maestros socráticos, que no necesariamente publican. En el arca que propongo tienen un lugar muy especial. No fui alumno en el salón de clases de ninguno de los que quiero mencionar ahora, pero me ofrecieron lecciones memorables dentro y fuera de los recintos universitarios y aún en momentos de desacuerdo con ellos. Pienso en una lista heterogénea de artistas, escritores y profesores, hoy todos ausentes. Aquí solo nombro a quienes conocí, en algunos casos breve y superficialmente, a otros un poco mejor, con lazos de amistad y de afecto. Pienso en Tomás Blanco, César Andreu Iglesias, Isabel Freire, Francisco Matos Paoli, Juan Antonio Corretjer, Ángel Rama y Marta Traba, el gran caribeñista Gordon Lewis, Ángel Quintero Alfaro, tan hospitalario como decano de la Facultad de Estudios Generales. Pienso en Aurora de Albornoz, en Jorge Enjuto, los miembros más jóvenes
del republicanismo español, para mí importantísimo. Pienso en Pedro Juan Soto, Edwin Figueroa, en Emilio Díaz Valcárcel, en Pedro Grant. Pienso en Manuel Maldonado Denis, en José Echeverría, en Luis Nieves Falcón, en Ricardo Campos, en Isabel Zenón, en Benjamín Mistral, en Jean-Claude Baget, y pienso muy especialmente en los poetas Marina Arzola, José María Lima, Edwin Reyes, Juan Sáenz Burgos, Olga Noya y Manuel Abreu Adorno, y en los amigos chilenos José María Bulnes y Verónica Bulnes. Pienso también más cerca ya del mundo íntimo familiar, para mí importantísimo, Gilberto Concepción de Gracia y Abigail Díaz. Precisamente por las afinidades y las diferencias que hay entre todos ellos, el nombrarlos nos permite ver la compleja trama cultural y política de la comunidad de la que somos partícipes en esta arca. Con ellas y con ellos aprendí que el debate interminable de la cultura tenía que incluir no solo la dominación externa que continúa hasta el día de hoy, sino también las violentas desigualdades y los prejuicios y la complicidad internos que también continúa hasta el día de hoy. Con todos aprendí lentamente a tomar la palabra. Aprendí también que hablar es un juego sutil para el que se exige escuchar, leer, pensar, observar, trabajar, corregirse en el diálogo y, no menos importante, sentirse acogido por los interlocutores. Más difícil aún, y a veces penoso, es cuando tomar la palabra exige practicar la distancia crítica y pensar las zonas ciegas contra lo que hemos recibido. Para el Arca Archivo atesoro lecciones importantes que aprendí en las luchas universitarias de Río Piedras en los años 70, cuando fui presidente de la Asociación de Profesores Universitarios. En aquellos años pude apreciar el delicado juego de distancias y proximidades en que se da el intercambio de ideas y de dones, desde la izquierda más ortodoxa hasta los liberales conservadores, que son a veces diálogos intensos que no suelen aparecer en las historias culturales y menos en la historia intelectual que se practica. Tengo, por ejemplo, y solo como ejemplo, muy presente la lucidez de Milton Pavón, a quien muchos considerábamos nuestro verdadero rector en aquellos años. Ejerció un largo y a veces silencioso magisterio en mi generación. Entablé amistad con Carmen Gautier, ella siempre suministrando pistas, datos, bibliografía sobre la descolonización para ayudarnos a salir de nuestro tenaz insularismo y a mirar lo que pasaba en el mundo. Me viene a la memoria la figura del poeta y notable crítico José Emilio González, un gran amigo, tan fiel a sus generaciones y tan valiente cuando tomaba la palabra, siempre con 2 bolsas cargadas de libros y papeles que leía donde podía. Recuerdo con especial afecto a Pablo García Díaz y a Nieves Padilla, que siempre nos recordaban que había una diferencia entre el derecho a hacer algo y el poder que teníamos para hacerlo. En momentos críticos nos acompañaron Raúl Serrano Hayes y Jorge Morales Jordán, siempre afables, memorables por su rigor intelectual y por su dignidad. Tuve la suerte, y perdonen que me refiera autobiográficamente aquí, de reunirme con frecuencia con otro gran maestro que no suele aparecer en la historia intelectual nuestra, Robert Anderson, quien había sido decano, y asimismo con una figura extraordinaria, Miles Galvin, profesor entonces del Instituto de Relaciones del Trabajo y nuestro maestro en cuestiones sindicales. En este archivo ARCA que propongo, no puedo olvidar al licenciado Enrique el Chino González, quien me protegió a mí y a muchos otros
de los agentes no tan encubiertos que nos vigilaban por subversivos y que ahora espero que por fin se conserve el archivo de las carpetas, el archivo de la infamia, lo llamo yo, y de la complicidad puertorriqueña. Hablo también de personas que han ejercido un magisterio con su ejemplo y a veces por su admirable intervención en la vida pública, como lo fueron Fran Bonilla y Juan Flores en Nueva York, en los años contraculturales y antibélicos de las décadas de los 60 y 70 y de la vibrante nueva cultura de izquierdas en la diáspora. Nos incitaron a construir otro archivo, a leer otros libros y a sospechar de las verdades que se nos imponían, ayudándonos así a cuestionar los poderes arbitrarios de la sociedad colonial o los despiadados proyectos neoliberales. Me he preguntado en estos días qué estarían diciendo Fran Bonilla y Juan Flores si estuvieran aún con nosotros. Y también de algunos que nos enseñaron por los riesgos que se corrieron, como lo hicieron los escritores Pedro Pietri y Manuel Ramos Otero en su búsqueda de respuestas propias a los poderes represivos en libros que hoy son ya, afortunadamente, clásicos. Quisiera concentrar en esta última parte de mi presentación en algunas figuras absolutamente importantes en el Arca. Aquí, Hilda Navarra, que todavía no puedo hablar mucho de ella, ha muerto recientemente, como ustedes saben, fue muy importante, que conocí gracias a Alma y que fue muy importante para la familia entera y para mí. Hilda Navarra, aquí en un dibujo retrato que nos gusta mucho y que tenemos en la casa de Capuletti, exigente consigo misma. Cuando pienso en ella, y cada vez más ahora, pienso en lo que decía precisamente Borges, precisamente de Pedro Enríquez Ureña: bastaba su presencia para imponer el rigor. Capuletti captó algo de esa Hilda ascética, un ascetismo que era su coraza, que podía coexistir perfectamente con su risa franca y cordial. Cuánta entrega fervorosa a los suyos y a sus colaboradores. Además, una maestra ejemplar que ha hecho lo que pocos podemos hacer, y es que escribió su propia cartilla de un oficio, una cartilla que ha dejado ahí y que es una joya también. Hay 3 dones que quisiera destacar de Hilda Navarra como pequeño homenaje ahora que ya no está, pero sí está. Primero, la centralidad del cuerpo parlante, radical, que parecía venir de la nada, pero que venía de una rica cultura de la danza. Segundo, el espíritu de secta, el arte como religión y entrega total, las utopías de los artistas, algo extraordinario. Nunca he formado parte de una secta, pero de esa sí tuve la fortuna de formar parte. Y me asignaban trabajos además, nada fácil. Un tercer gran regalo de Hilda Navarra, extraordinario, su disponibilidad para transformarse del privilegio de la élite hacia el trabajo colectivo en los años 70, del ballet hacia el taller, la colaboración, otra forma de utopía sobre la cual habría mucho que decir. Quisiera también, en relación con Hilda Navarra, pensar en 2 figuras para mí decisivas, de la cual quizás no se habla lo suficiente. He pensado mucho en ella en estos días. Luz Minerva Rodríguez. Luz Minerva, comprometida con la práctica artística, actriz, con la práctica del taller de histriones y con el teatro. Nadie me impresionó tanto como su Bernarda en la obra 8 mujeres que hizo el taller de histriones, dirigido por Hilda Navarra. Y también relacionado con el taller de histriones, Ángela María Dávila, la poeta, que admiré tanto y que tuve el privilegio de su amistad. Ángela María Dávila, inmersa en el redescubrimiento de la potencialidad poética y política, el don de la poesía. En aquel presente de la guerra de Vietnam, ellas 2 encarnaron el legado, el don producido por la literatura, la danza y el teatro para definir otros modos de entender la vida, fuera de los partidos políticos, la utopía de los artistas, desde principios
muy ajenos a veces a los discursos políticos establecidos. Y quiero, por supuesto, recordar muy especialmente a Nilita Vientos Gastón, la intelectual que tanto admiré, y la escritora, que durante la Guerra Fría y el macartismo elaboró formas de cultura política importante. Quiero recordarla aquí, y que voy a mostrar esta otra foto que me interesa mucho, una foto muy interesante porque es esta mujer casi siempre entre hombres, escritores o personas cerca del poder, abogados, y que sin embargo construyó un lugar muy importante para la mujer. Y que en unos años decisivos firmó, junto con 19 profesores universitarios, fueron firmantes de algo que yo quiero recordar hoy, el llamado entonces, para mí como estudiante importantísimo, el documento del exterminio, es decir, aquel documento que denunciaba precisamente la complicidad de Puerto Rico con el armamento nuclear y la denuncia de que Puerto Rico militarizado contribuía precisamente a ese horror, y que es algo que hoy ha vuelto a tener un lugar central. Ese documento fue comentado por Milton Pavón, que era asesor de la Comisión de Derechos Civiles, en un informe de 1967 que considera indispensable, un don, un regalo para la historia política e intelectual puertorriqueña. No solamente el documento llamado del exterminio, y llamado así a veces peyorativamente, y el informe de Milton Pavón, un documento extraordinario, repito, que habría que leer y me parece decisivo también. En ese contexto, Nilita, algo también que quiero destacar, uno de sus dones, fue precisamente su gran admiración y su muy detallada información sobre la vida cultural y literaria norteamericana. Precisamente ella, en 1965, contaba la historia de la negativa del poeta norteamericano Robert Lowell a participar en un festival de las artes auspiciado por la Casa Blanca, bajo la presidencia de Lyndon Johnson. Era una forma de protesta contra la fuerza devastadora de la guerra sobre la población civil en Vietnam, el genocidio, y también contra la invasión de la República Dominicana, que hoy tiende a olvidarse. Para Nilita Vientos, el poeta Lowell era un modelo. Lo describió con mucho afecto en palabras que permiten ver la identificación. La cito: hay en Robert Lowell perfecta armonía entre su vida y su obra. En otro artículo, en el periódico, reflexionaba sobre el antiintelectualismo de la vida norteamericana y celebraba precisamente a Lowell. Creo que la situación era extraordinariamente compleja y es uno de los dones para nuestra arca. Nilita Vientos se identificaba con la traducción intelectual crítica norteamericana, pero esa república era en Puerto Rico el poder imperial. Más aún, consciente de que no sirve de nada actuar públicamente en un mundo dominado por una superpotencia sin tener un profundo conocimiento, a su vez, de su historia, de su cultura y de su idioma. Esas tensiones, la crítica al Estados Unidos imperial y el conocimiento de su cultura, le permitieron actuar, es decir, hablar, intervenir. Y relacionado con Nilita, y ya para concluir, quiero destacar esta cita para volver a María Zambrano, que se hizo muy amiga de Nilita Vientos después de su visita a Puerto Rico en 1940. Y en el 48 le escribe una carta que pude consultar en los archivos de la Fundación Nilita Vientos Gastón, que me parece bellísima cita y que reúne mucho mejor de lo que yo podría decir otra vez María Zambrano, lo que he tratado de comunicar aquí, con el arte de saber perder, también como un don. En esa carta de 1948 le dice María Zambrano a Nilita: sí, ya te veo practicando ese arte que has logrado definir con tanta elegancia, perder. Pero tú misma dices que al perder se gana, aunque nada más sea que los recuerdos. Pero tú sabes que se gana más, que hay quien pierde toda la vida y aun si quieres todas las batallas,
y al final gana la vida, como hay quienes ganan todas las batallas diarias y pierden la vida. Tú pierdes a menudo y quizás en las cosas que más dolor te traigan, pero yo te veo y te siento cada vez más tú misma, más noble y más invulnerable. Quizás sea ese el precio. Con esas palabras, con esa iluminación de María Zambrano, quisiera yo terminar, porque precisamente ese arte de saber perder lo necesitamos en el Arca de Noé, y porque caracteriza no solo a Anelita Vientos Gastón, sino a los maestros, a maestras, a artistas, escritores, que se lo han jugado todo por la cultura y por la práctica cultural y política en nuestro país. Y quiero terminar con esta imagen que me inspiró tanto en un momento, y que es de la gran Mirna Báez, El almuerzo en la hierba, quien también supo que precisamente, como dice el texto de Proust con la obra de Manet, ella, dice Proust, la hierba firme de las obras fecundas sobre la cual vendrán las generaciones a hacer, sin preocuparse de los que duermen debajo, su almuerzo en la hierba. En un momento dado la cité, esta serigrafía que se llama En el patio de mi casa, como si el patio de mi casa fuera el arca donde ella podía poner a los pintores y a la obra que más le interesaban, usarlos, apropiárselos y también construir su obra propia, pensando que, como los artistas puertorriqueños, hacía así la gran cultura puertorriqueña. Muchas gracias. Queremos agradecer el extraordinario regalo que el doctor Arcadio Díaz Quiñones nos ha ofrecido, y tenemos ahora a la rectora, profesora Margarita González Zavala, que se va a dirigir a nosotros. Es imposible seguir algo que valga la pena después de haberlo oído al Arcadio. Darle las gracias a los artistas, darle las gracias a los que fueron sus maestros, a los que fueron nuestros maestros, es de gente noble y grande. Una vez más tengo que decir que traerlo a este recinto es una fiesta, es un lujo que va a continuar, porque a partir de ahora se inicia el homenaje grande y sentido que le va a hacer este país a través de este recinto Arcadio Díaz Quiñones, con las 2 mesas que vienen mañana, la actividad en la noche, la mesa del jueves y la actividad en la noche, solamente para que él tenga algo nuestro que le recuerde este día que para nosotros es tan importante. Me complace entregarle un pergamino realizado por la calígrafa Nereidín Feliciano, y que dice así: el Senado Académico de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón se honra en otorgar al doctor Arcadio Díaz Quiñones el reconocimiento y la distinción académica para ofrecer la lección magistral del año académico 2015-2016, el Arca de Noé. Margarita Fernández Zavala, rectora, hoy 15 de septiembre de 2015, ya quisiera, del 2015.
nuevamente queremos agradecer el privilegio de haber escuchado al doctor Arcadio Díaz Quiñones y queremos recordarles nuevamente, insistir, ¿verdad?, en lo que ya nos ha dicho la rectora, que el miércoles y el jueves se extiende la presencia del doctor Díaz Quiñones entre nosotros en el homenaje que la Universidad de Puerto Rico en Bayamón quiere rendirle al doctor. Les invitamos a que nos acompañen en todas las actividades. Nuevamente, queremos anotar que esta tarde, a las 3 de la tarde, abrimos en el 5º piso, en Rectoría, la exposición sobre los portafolios cubanos y puertorriqueños en honor al maestro Lorenzo Omar, que vamos a llevar a cabo aquí en Bayamón. Y nuevamente, muchísimas gracias por su presencia y muchísimas gracias al doctor Díaz Quiñones. Bueno, qué intensa.